Hoy les traemos una historia que no pueden dejar pasar. Adam Kotas, el clérigo polaco que sacudió las plataformas digitales con su estilo inconfundible, pero que al mismo tiempo provocó una auténtica tormenta dentro de la Iglesia Católica. Yo recibí dinero de ellos porque lo necesitaba para mis tratamientos psicológicos. Me sentía al borde del abismo. ¿Sabían que fue vetado debido a su apariencia y gestos considerados demasiado femeninos? ¿O que fue apartado después de atreverse a tocar temas considerados incómodos para la cúpula eclesiástica? ¿Y qué sucedió después cuando decidió fundar su propio santuario en Las Vegas? Aquí revelaremos todos los misterios, controversias y revelaciones que siguen generando conversación. No se despeguen, porque esto se va a poner intenso. El líder de esa parroquia tenía a un joven residiendo con él, o al menos eso es lo que se murmura. Si hablamos de sacerdotes que se han vuelto tendencia, pocos pueden igualar la notoriedad de Adam Kotas. Este carismático religioso no solo atrajo la atención por su manera tan particular de compartir el evangelio, llena de humor, energía y expresividad, sino también por las declaraciones explosivas que hizo sobre los momentos difíciles que vivió dentro de la propia institución religiosa. Dios les dio unas pestañas hermosas, ¿y qué hacen? No las aprovechan. Pero no se trata solo de anécdotas, sino de situaciones tan serias como haber sido víctima de abusos por parte de otro miembro del clero. Pero su historia no terminó ahí. Cuando me quejé y llevé el caso ante las autoridades eclesiásticas, les dije todo lo que había ocurrido. Después de alcanzar un nivel impresionante de popularidad en redes sociales, donde millones de personas lo seguían para escucharlo, Adam se enfrentó a una de sus pruebas más desafiantes. Según se comenta, fue removido de la Iglesia Católica por órdenes directas del Papa Francisco. Muchos creyeron que tras esta medida, Kotas se uniría oficialmente a la Iglesia Luterana, algo que él mismo insinuó en algún momento. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Parecía que la trayectoria de Adam Kotas llegaba a su fin. Su desaparición de las redes sociales dejó a muchos preguntándose qué había sido de él. Circularon rumores de todo tipo, que había fallecido, que también había sido disciplinado por la Iglesia Luterana o que había renunciado por completo a su vocación. Pero, como en toda historia con giros sorprendentes, Adam reapareció y lo hizo con fuerza. Estoy vivo, para nada estoy muerto. Hola a todos, soy el padre Adam Kotas. Oigan, antes de seguir con este chisme tan jugoso, ¿ya le dieron like a este video? ¿No? ¿Qué están esperando? Miren, no les voy a cobrar ni voy a pasar la canasta, pero sí les voy a pedir que se suscriban y activen la campanita. Aquí les traemos los relatos más impactantes y controversiales del mundo religioso. No se queden fuera del mitote sagrado. Ahora sí, sigamos con este drama que está buenísimo. Entonces me dice, ¿tú no quieres ir al cielo? Y yo pensé, en 2024, Kotas regresó completamente renovado, pero esta vez con un proyecto propio, el Santuario de San Benito en Las Vegas, Nevada. Así es, una iglesia independiente, lejos de la estructura católica tradicional, donde comenzó a oficiar misas y otros servicios religiosos. Aquí estoy, en el Santuario de San Benito, esperando a todos ustedes. Desde este nuevo espacio desmintió los rumores más inquietantes, dejando claro que ni había fallecido ni había sido sancionado nuevamente. Además, aprovechó para relatar con lujo de detalles la presión que sufrió dentro de la Iglesia Católica, especialmente por su personalidad afeminada. Eres muy afeminado con tus gestos. La gente va a pensar que eres gay. Entre sus declaraciones, enfatizó que para él el sacerdocio es algo eterno. Explicó en uno de sus videos que la iglesia no es solo una institución con títulos y jerarquías, sino cualquier lugar donde dos o más personas se reúnan en nombre de Dios. Incluso lanzó una frase que generó revuelo. Hasta un grupo de apoyo puede ser una iglesia. La fe es tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Era considerado alguien recto, según sus propias palabras,
pero él mismo aseguró haber descubierto la presencia del mal dentro de su círculo cercano. Estas afirmaciones, como era de esperarse, generaron un gran revuelo y dividieron opiniones entre quienes continúan respaldándolo y aquellos que lo ven como un inconforme sin propósito. Algunos relatos aseguran que lo instaron a acabar con un gallo usando un simple palillo. Además, existen quienes sostienen que Adam Kotas ha cruzado la línea entre difundir la fe y promover la veneración hacia su propia persona. Puede sonar contundente, pero no es un simple rumor sin fundamento. Con una presencia imponente en plataformas digitales y un estilo que algunos encuentran renovador, aunque otros lo tildan de irreverente, este sacerdote polaco ha provocado una de las mayores polarizaciones entre sus simpatizantes y sus detractores. Cuenta con un grupo leal de seguidores que lo apoyan incondicionalmente, lo cual no es sorprendente considerando que ha sabido conectar con su audiencia de manera única, empleando el humor y una dosis de sarcasmo que pocos religiosos se atreven a utilizar. Su frase recurrente es: "No puedes estar triste, porque la tristeza proviene del maligno, mientras que la alegría es un regalo divino". Sin embargo, también hay voces críticas que afirman que su auténtica intención no es transmitir el mensaje de Dios, sino más bien buscar notoriedad y construir una imagen personal por encima de su fe. Él mismo se describe como un ex sacerdote católico, creador de contenido y sobreviviente de abuso. Su historia, desde luego, no ha pasado desapercibida. Cuando un caso llega a oídos del mismísimo Papa Francisco, es porque tiene un peso significativo. Pero, ¿quién es realmente este personaje tan singular y cómo llegó a protagonizar una historia tan vertiginosa? Para comprender el fenómeno de Adam Kotas, hay que remontarse a junio de 2022, cuando uno de sus videos en TikTok alcanzó la asombrosa cifra de más de 23 millones de visualizaciones. Fue en ese momento cuando se consolidó como una figura de gran alcance en las redes sociales, especialmente entre el público latino y estadounidense. Su estilo desenfadado y frontal, acompañado de frases como "no seas tóxico, cielo" o "Dios te ama, aunque ni tú mismo te aguantes", lo catapultaron a una fama que pocos sacerdotes han logrado alcanzar. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Se dice que, en los últimos 2 años, su vida ha sido una auténtica montaña rusa, desde enfrentamientos con la Iglesia Católica, que le impuso restricciones por su enfoque poco convencional, hasta convertirse en un emblema para quienes cuestionan las estructuras tradicionales de la religión. Algunos aseguran que ha pasado por momentos muy difíciles desde el inicio. Y es que, aunque su carisma es innegable, la controversia que lo rodea también lo es. Su caso ha generado un amplio debate sobre el papel de la Iglesia Católica en su situación. Mientras unos lo ven como una víctima de un sistema eclesiástico rígido, otros sostienen que sus actos y declaraciones responden a una estrategia para mantenerse en boca de todos. Lo que resulta innegable es que Adam Kotas se ha convertido en un fenómeno que trasciende fronteras y géneros. Desde su santuario en San Benito, en Las Vegas, sigue compartiendo sus mensajes y generando contenido para sus plataformas, donde millones lo respaldan o lo cuestionan, pero nadie permanece indiferente ante él. Mientras la discusión sobre si es un predicador auténtico o un simple influencer persiste, Adam continúa con su labor, siempre con una sonrisa y un micrófono en mano. Como él mismo expresa, el sacerdocio es eterno y la fe no depende de una institución, sino del corazón. Pero, ¿será esto suficiente para sostener su posición dentro de la fe? ¿O terminará convirtiéndose en otra figura efímera del Internet? Pero antes de alcanzar ese punto, ya había transitado por diversos sitios como seminarista. Uno de esos destinos fue Chicago, desde donde lo enviaron a México. Aparentemente, este viaje solo representaba una oportunidad para mejorar su dominio del español, pero terminó marcando un antes y un después en su existencia y en su visión del sacerdocio. Al llegar a México,
se encontró con un entorno completamente distinto. Los productos frescos eran tan accesibles que no podía creerlo. Adam mencionaba que perfeccionaba su español interactuando con migrantes latinos en los barrios donde residía. Además, él mismo confesó que una de sus maneras de practicar el idioma era viendo el programa de Laura en América con Laura Bozzo, donde conoció algunas de las historias más impactantes de Latinoamérica. Sí, el padre Adam tenía como referente a Laura Bozzo y, aunque suene inesperado, aquellas anécdotas parecieron ayudarle a comprender un poco el contexto al que se enfrentaría. ¿Recuerda cuando estaba viendo a Laura? ¿Se acuerdan de ella? Esa que gritaba ¡Cachudo! Sin embargo, el verdadero giro en su historia llegó cuando pisó suelo mexicano. Según relató, ese viaje le abrió los ojos. Jamás imaginó que algunos sacerdotes, quienes debían ser pilares de fe y ejemplo moral, podían caer en faltas tan graves. Esa fue, según sus palabras, una de las mayores desilusiones que experimentó dentro de la iglesia. Fue enviado a una parroquia en México para tener una vivencia pastoral, pero lo que descubrió ahí lo dejó perplejo. Al llegar a la iglesia donde le asignaron, se dio cuenta de que el párroco a cargo sostenía, presuntamente, una relación con un menor de edad. Adam notó que todas las mañanas un joven salía del cuarto del sacerdote, lo que le pareció, cuando menos, alarmante. Con valentía, decidió reportar la situación al seminario y confrontar directamente al párroco. El sacerdote de esa parroquia tenía a un muchacho viviendo con él, pero la reacción que obtuvo no fue la que esperaba. El cura negó cualquier irregularidad, asegurando que todo era un malentendido. Desde el seminario, en vez de indagar o tomar medidas, intentaron tranquilizarlo, asegurándole que no se confundiera, que el joven pernoctaba en esa habitación debido a la falta de espacio en la iglesia. Según ellos, era algo frecuente en México, una simple cuestión cultural. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Adam no tenía una mente malintencionada, pero tampoco podía ignorar lo evidente. En ese momento, tuvo dos opciones: quedarse y volverse cómplice de lo que presenciaba, como aparentemente lo eran los demás, o marcharse. Y bueno, optó por la segunda. Tomó sus maletas y se dirigió a San Luis. Adam continuó su camino, yendo de parroquia en parroquia, aún convencido de que podía predicar y hacer el bien desde su vocación. Sin embargo, no imaginaba que la vida aún le tenía reservada una prueba más dura. Se dice que, una vez que levantó la tapa de la caja de Pandora dentro de la iglesia, ya no hubo marcha atrás. Lo que vivió en México fue solo el inicio de una serie de revelaciones y situaciones que lo transformarían para siempre. ¿Hasta dónde llegó esta historia? Bueno, eso lo iremos contando. Él lo dejó muy claro. Me dijeron que no querían que volviera porque metía demasiado las narices en asuntos que no me correspondían. El sacerdote más mexicano de origen polaco siguió con su misión, recorriendo diversas parroquias, hasta que su destino cambió radicalmente en el año 2020 con la llegada de la pandemia. De un momento a otro, las iglesias quedaron vacías y los sermones tuvieron que trasladarse al mundo digital. Y ahí fue donde Adam encontró su verdadera vocación: convertirse en TikToker. Porque ustedes son la iglesia, y una iglesia hermosa, decía en sus videos. Un día, una señora le preguntó después de misa, mientras ajustaba su cubrebocas: «Padre, ¿y eso qué es?». Él, con su peculiar estilo, respondió: «Es como un chismógrafo, pero de videos, y ahí vamos a predicar, doña Lupe, porque si la gente no viene a Dios, Dios les llega por el wifi», dijo, guiñando un ojo. «Tóxicas no sean como mi abuelo, que jamás compartía ni los tamales en Nochebuena», mencionó en un video que se volvió tendencia. Yo siento que estoy completamente poseído. Me dice que estoy completamente poseído. Es que hay una voz. La gente lo adoraba. Sus sermones no solo les hablaban de Dios, sino que también los hacían reír en un momento en el que el aislamiento y el pavor al virus tenían a todos al límite. Cota entendía que necesitaba un método distinto,
como él mismo expresó en una entrevista. Si les hablas como máquina, ¿cómo esperas que te escuchen? Hay que dirigirse a ellos con calidez para llegar a su corazón. Cuando tienes un problema atorado, no hay nada peor que un nudo. La popularidad de Kotas creció vertiginosamente. Sus clips llegaron a Facebook, sus expresiones se difundían por WhatsApp y hasta aquellos que no eran creyentes disfrutaban verlo. Pero con la fama vinieron las rivalidades. Cocinar, y ella le dice a la señora: «No, patroncita. ¿Y tú sabes limpiar, padre?». Dicen que sus misas parecen espectáculo de comedia, le comentó un devoto inquieto. Pues más les vale reír aquí conmigo, porque allá arriba no quiero que lleguen llorando, respondió Adam sacando una carcajada mientras la multitud lo ovacionaba. Dentro de la estructura eclesiástica, las críticas no tardaron en surgir. La gente decía que los hacía reír demasiado y algunos sacerdotes comenzaron a acusarlo de irreverente. Los rumores sobre sus ceremonias informales llegaron hasta las altas esferas. Kotas, ingenuamente, pensó que eran simples murmuraciones sin relevancia, pero no imaginaba el golpe que estaba por recibir. El primer gran escándalo estalló en julio de 2022, cuando Adam anunció su renuncia a la Iglesia Católica para integrarse a la Iglesia Católica Nacional Polaca. La noticia cayó como bomba, las redes estallaron y los jerarcas católicos no demoraron en reaccionar. Por decir la verdad, y nadie me ha querido ayudar. El reverendísimo Robert F. Basa, obispo de Santa Rosa, emitió un comunicado. Por este medio se informa que Adam Kotas queda destituido de su función eclesiástica por haberse apartado públicamente de la fe católica. Se advierte a los fieles que eviten cualquier respaldo a sus actividades religiosas. Cuando Kotas leyó el comunicado, solo esbozó una sonrisa y comentó en uno de sus videos: «Expulsión express, Adam Kotas. ¿Qué les digo, mis cielas? Yo sigo predicando. A fin de cuentas, hasta el que lleva sandalias puede ser santo, ¿o no? Santo». Pero esta destitución oficial fue solo el inicio de una serie de desafíos aún mayores. La Iglesia Católica había lanzado su advertencia, pero Adam, con su energía y su magnetismo, no pensaba dar un paso atrás. La incógnita era cuánto tiempo resistiría esta batalla entre la fe y la popularidad. Eso estaba por verse. Y eso no solamente pasa en la Iglesia Católica, ocurre en todas partes. En febrero de 2023, el padre Adam Kotas tomó una decisión inesperada. Después de varios meses con la Iglesia Católica Nacional Polaca, publicó un video que dejó a todos en shock. Con semblante serio, pero sin perder esa chispa que lo caracterizaba, confesó: «Me equivoqué. Errar es humano, pero perdonar es divino. Quiero pedirles disculpas porque al unirme a la Iglesia Católica Nacional Polaca, los llevé al error conmigo. Estoy arrepentido y quiero corregir mi camino. La Iglesia Romana, la que Jesús fundó, es nuestra Santa Madre, y sé que ella me perdonará. Me estoy reincorporando a la Iglesia Católica». Para Kotas, la situación parecía sencilla. Seguramente pensaba que lo recibirían como en la parábola del hijo pródigo, con un gran banquete y los brazos abiertos. Pero, como suele ocurrir, las cosas no fueron tan fáciles. En ese instante, todo quedó en el aire, y el padre Adam continuó con su rutina habitual, transmitiendo sus reflexiones y mensajes como si nada hubiera sucedido. Cuando Kotas se enteró, grabó otro video, aunque esta vez su actitud era más firme. «Nadie, ni siquiera el pontífice, tiene el poder de arrebatarme el sacerdocio. La vocación viene de Dios, no de una institución. Ni el sumo pontífice, ni nadie puede quitármela. Nadie. Absolutamente nadie». Como si esto no fuera suficiente, el 28 de febrero y el 1 de marzo del año 2024, Adam volvió a encender las redes con dos grabaciones en las que expuso un oscuro capítulo de su vida. En el año 2021, la Arquidiócesis de Las Vegas me obligó a firmar un documento. Me pidieron que guardara silencio sobre lo sucedido en el 2018, cuando un sacerdote abusó de mí.
Acepté dinero de ellos porque necesitaba costear mis terapias psicológicas. Me proporcionaron recursos para mi tratamiento y a cambio me hicieron firmar aquel papel. Me amenazaron. ¿Y qué le pasó al sacerdote? Solo lo retiraron. Ese fue su castigo. Esta revelación generó un terremoto en la opinión pública. Sus seguidores lo respaldaron sin reservas, mientras que sus críticos arremetieron aún más contra él. Sin embargo, Adam no se quedó callado. Cuando acudí a las autoridades eclesiásticas y les conté lo sucedido, su respuesta fue el silencio. Pero yo seguiré predicando, porque al final del día, nadie puede apagar la luz que Dios ha puesto en mí, y mucho menos con amenazas. El padre Cota había declarado una batalla abierta contra las estructuras eclesiásticas, pero como siempre, con una sonrisa en el rostro, estaba preparado para afrontar lo que viniera. ¿Qué más podía suceder en la historia de este cura rebelde? Bueno, eso es algo que el tiempo y sus voces seguramente nos revelarán. Ustedes, no permitan que nadie desperdicie su vida. Vivan plenamente y no se dejen manipular. Tras toda la controversia, se supo que Adam Cota había decidido unirse a una iglesia luterana, una congregación que, entre otras cosas, rechaza la autoridad del Papa Francisco. Con esta decisión, dejó claro que su estilo seguiría intacto, auténtico, directo, con un toque de humor y siempre en sintonía con su audiencia. Nunca dejaré de ser lo que soy. Soy sacerdote católico, apostólico y romano, para todos ustedes. Desde su nueva plataforma, Cota continúa compartiendo su mensaje, no solo en persona, sino también en las redes sociales, donde sigue siendo una figura influyente y respetada. Sus videos acumulan miles de reproducciones, y aunque su vínculo con la Iglesia Católica ya no es el mismo, su mensaje sigue resonando en muchas personas que lo ven como una voz honesta y valiente.